Hola, yo soy el ingeniero Ariel Herrera, profesor de la materia Laboratorio 3 de Computación en la UTN Facultad Regional General Pacheco. Vamos a empezar con la clase 1, que es la introducción a lo que sería el trabajo de base de datos. Decimos que lo primero que tenemos que tener en cuenta en un proyecto de base de datos son tres etapas bien diferenciadas. La etapa de datos, que son los datos que vamos a guardar dentro de una base, ¿sí? Un contenedor de datos, a los cuales le vamos a aplicar un proceso para obtener información. Decimos que los datos son elementos básicos y que por sí solos no poseen ningún valor agregado, digamos, son datos brutos, ¿sí? El proceso es el conjunto de acciones que vamos a hacer para lograr que estos datos, ¿sí?, se vuelvan información. Información es el resultado de la aplicación del proceso, ¿sí?, a los datos. Y bueno, tienen que ser ciertos esos resultados de información, tiene que ser información precisa, ¿sí? Nosotros, en particular, este proyecto de base de datos, estos proyectos de base de datos que vamos a llevar adelante, los vamos a trabajar en lo que se llaman las bases de datos relacionales. Las bases de datos relacionales consisten en una serie de tablas que se relacionan entre sí. Por ahora vamos a decir eso, lo vamos a ir analizando a medida que vayamos viendo esta introducción, ¿no? Podemos preguntarnos qué es una tabla, y una tabla diríamos que es un objeto. También veremos cuando empecemos a trabajar con SQL Server que todos los elementos que integran una base de datos se denominan objetos, son objetos de base de datos. Y como nombre de sistema, siempre en el comienzo, automáticamente el SQL Server le pone DBO, que quiere decir Database Object, objeto de base de datos. Una tabla decimos que es un único objeto de una base, y la forma de se puede representar y que ustedes la pueden interpretar más fácil es como si fuera una grilla, ¿sí? Una grilla podría ser tranquilamente de una planilla de cálculos, ¿sí? En esta grilla tenemos campos y registros que en la intersección forman una celda. Ahora vamos a ver a qué nos referimos con campos y registros. Un campo, también llamado atributo, también llamado propiedad, estos tres nombres, si bien son distintos, nosotros los tratamos de remarcar porque si el día de mañana encuentran una bibliografía venezolana, por ejemplo, les va a hablar de atributo y no de campos, ¿sí? Nosotros igualmente lo vamos a llamar campos en la cursada. Son elementos, ¿sí?, que componen las entidades, dice. Las entidades que representan, por ejemplo, si tuviéramos en esta tabla, que es una grilla, si tuviéramos, no sé, personas de una base de datos, de una agenda, personas, uno de estos campos o atributos o propiedades serían todos los teléfonos. Otro de estos serían todas las direcciones. Otro de estos campos serían, no sé, todas las localidades donde viven, ¿sí? Uno podría ser el nombre también de las personas a las cuales voy a representar en esta tabla. El registro, en cambio, en vez de ser una columna, se refiere a una fila. Y esta fila se dice que son todos los campos o todas las propiedades que representan al mismo miembro de datos. ¿Qué es esto? Un miembro de datos
tranquilamente podría ser una de las personas que va a estar en mi tabla personas, ¿sí? En esta tabla de la agenda que va a tener personas, en donde voy a tener un campo que va a ser el nombre, voy a tener un campo que va a ser la dirección, el teléfono, la localidad, lo que fuera, ¿sí? Horizontalmente atravesados, todos estos campos van a corresponder a un mismo miembro de datos. Los tipos de datos, hablamos de los tipos de datos que ustedes conocen ya y que le supieron asignar a las variables en los programas. Son numéricos, numéricos con todas sus variantes, ¿no? De texto con todas sus variantes, o sea, cadena de caracteres con todas sus variantes, booleanos, fecha y hora y demás. En un sentido más macro, podríamos considerar que una base de datos es un conjunto de estas grillas o tablas u hojas, ¿sí? Que contienen, aplicándoles un proceso, posteriormente algo que va a tener valor para nosotros, que va a ser información. Más allá de que, bueno, acá tenemos una representación de lo que podría ser una tabla con sus campos: nombre, José Luis Mariana Juan, dirección y todas las direcciones, ciudad y teléfono. En la práctica en sí, una base de datos no está conformada por una sola tabla, sino que en una empresa normal, por ejemplo, común, tenemos una tabla que habla de los productos, una tabla que mantiene todos nuestros clientes, una tabla que mantiene los proveedores de la empresa que fuera, y todas estas tablas se relacionan entre sí. Por ejemplo, tenemos una tabla que mantiene la facturación, y esa facturación hace referencia por medio de una relación a la tabla de artículos, y también hace referencia por medio de una relación a la tabla de clientes, ¿sí? Y ahí entraríamos a meternos en el concepto de la base de datos relacional, una serie de tablas que se relacionan entre sí. Para tener una definición un poco más académica, dice que una base de datos es un conjunto exhaustivo. Exhaustivo se refiere a que posee mucha información, muchos datos en realidad. Una base de datos es un conjunto de muchos datos no redundante. No redundante se refiere a que no tiene repetición. Un caso muy común, cuando falla un disco, dice error de redundancia cíclica. Se refiere a que el disco repite y repite y repite muchas veces lo mismo. No redundante, datos estructurados. Vimos que una tabla tiene una cierta estructura, ¿sí? Organizados independientemente de su utilización, es porque yo, por medio de lo que se van a llamar consultas, que son estos procesos que voy a realizar a los datos, voy a poder pedir, por ejemplo, el nombre y el teléfono, o el nombre y la ciudad, más allá de que no estén ubicados uno al lado del otro, ¿sí? Y su implementación en máquina dice accesible en tiempo real. Yo quiero hacer una consulta, la hago y obtengo esa respuesta. Compatibles con usuarios concurrentes con necesidades de información diferentes. Yo puedo preguntar una cosa a mi base de datos y Diego puede preguntar otra cosa a la base de datos, y ustedes pueden preguntar otra, los tres a la misma base de datos, y vamos a obtener esa información. Nosotros vamos a trabajar en lo que se conoce como base de datos relacional. Y por el momento
termina la parte 1 de la clase.